Bueno, pues muy buenas tardes a todos los fontaniegos y fontaniegas que os habéis concentrado aquí, en este maravilloso lugar representativo del barroco fontaniego, como es la iglesia conventual de la Encarnación, pues para la presentación de este libro de Francis, que está aquí a mi vera, el tomo segundo, Fuente de Andalucía, una mirada al pasado. En primer lugar, pues yo mi más sincera felicitación para el autor por esta magnífica obra, continuación de la primera que, como bien dice él mismo en la introducción, apareció hace algo más de 3 años, aquella obra, y en esta segunda, pues si en aquella nos sorprendió, en esta nuevamente nos vuelve a sorprender, valga la redundancia, pues con todo ese material que nos aporta, ¿no? También, pues mi más sincera felicitación, y esta felicitación en un sentido muy sentido para los familiares y amigos, sin duda, para un trabajo de esta envergadura, la presencia, el apoyo de familiares y amigos, hará que el entorno se recargue de vibraciones positivas para que las ideas fluyan, materializando una obra como las características como la que ahora tenemos en nuestras manos. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Sin duda, este libro, desde la perspectiva de la imagen, nos introduce de tal manera en las instantáneas que ha quedado recogidas en la foto, que como bien nos recuerda el autor, tanto en el primer tomo como en este segundo, nos pone en nuestras manos estas viejas fotografías que como ventana que da al pasado, nos insta a viajar a través del tiempo, mejor dicho, nos invita a viajar a través del tiempo, fieles amigas de nuestras incontenibles nostalgias. Y efectivamente ese es el interés que en primer lugar va a encender la chispa de la curiosidad del lector que se acerque a este libro. Muy especialmente vecinos y vecinas de nuestro pueblo, bien afincados aquí, o de aquellos que, habiendo emigrado, en algún momento vuelven porque la añoranza, la nostalgia, pues les empuja a la tierra de sus raíces. Tanto uno como otros van a coger el libro para primeramente ir pasando todas sus páginas con la curiosidad nostálgica de ir rememorando recuerdos vividos en esos años pasados, años de la niñez, de la juventud, encontrando esos paisajes, esas calles, esas fiestas, esas personas tan entrañables, algunas tan próximas como el padre, la madre, el hermano, el abuelo, el amigo. Es más, la sorpresa de encontrarte tú mismo. Pero si soy yo, anda que no hace tiempo. Esta foto debe ser de los carnavales de los años 60. Tengo que decir que para mí fue una incontenible borrachera de la sensación de la nostalgia cuando, pasando páginas, me encontré en una foto del grupo de parvulitos de la Puerta del Monte a mi hija Mari Carmen con sus 4 añitos. Foto en la que, por cierto, también se encuentra el autor del libro, porque son de la misma edad y coincidieron en el mismo curso. Pero volviendo al libro, una vez satisfecha esta primera toma de contacto, las mismas imágenes que hemos visto son las que de nuevo van a seguir alimentando nuestra curiosidad para introducirnos en la lectura de este. Y la expresión literaria fácil y amena que caracteriza la narrativa de Francis nos va a enganchar de tal manera que, sin darnos cuenta, vamos a ir empapándonos de esos múltiples conocimientos que no teníamos ni la más remota idea habían ocurrido aquí en nuestro pueblo, o consolidando aquello que ya teníamos adquirido. Como el anterior, el libro está muy bien estructurado. Repite los apartados del índice, aportándonos nuevas materias que complementan
que complementan las expuestas en el tomo anterior. Eso sí, de una manera exhaustivamente documentada. Personalmente, me ha sorprendido la cantidad de personajes de renombre en la historia de España que han pasado y pernoctado aquí en Fuentes de Andalucía, gracias a aquel camino de diligencias que existió antes de adecuarse la vía romana, la vía Augusta, actual autovía, como el camino principal. Antes estuvo el camino Écija-Fuentes-Carmona, siendo de paso obligado cualquier viaje que forzosamente tuviera que pasar por las ciudades de Córdoba y Sevilla. También comentar la grata sorpresa que ha supuesto para mí el verme inmortalizado en una de las fotografías que aparecen en el libro en este apartado de personajes de renombre, saludando como el alcalde de nuestro pueblo a la figura representativa del rey don Juan Carlos I, en el momento histórico todavía reciente, pero indudablemente de una enorme relevancia, como fue la inauguración de la planta termosolar de Torre Gema Solar en nuestro término municipal. Tengo que decir que para mí fue una sorpresa porque ni siquiera conocía esta fotografía. Y bueno, pues termino felicitando de nuevo al autor por este magnífico libro y bueno, le animo a que siga investigando en ese mundo apasionante del conocimiento de la historia de nuestro pueblo, Fuentes de Andalucía. Yo ahora pues le voy a pasar la palabra a Francisco, el concejal delegado de Turismo, para que él también pues haga una pequeña presentación, exposición de un vídeo que también se va ahora a proyectar sobre nuestro pueblo y, en fin, él ya os hablará un poco más al respecto. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Aunque mi tarea es presentar o hacer el preámbulo de un vídeo, bueno, pues no quería dejar pasar la ocasión pues, para felicitar nuevamente a Francis como autor local y por contribuir nuevamente a la producción y a la creación literaria de nuestro municipio, que ya hace bien como va y cada día lo hace mejor. Y también decir que fue idea de él, engarzar la presentación de su libro con este vídeo, y la verdad que nosotros nos sentimos orgullosos también en ese sentido. El vídeo surge de dos circunstancias o dos hitos. Uno es que cuando nos ponemos desde el área de turismo, de desarrollo local, a planificar cómo íbamos a hacer la FITUR, FITUR 2014, la Feria Internacional del Turismo, pues pensamos en llevar un vídeo promocional, pero un vídeo diferente o con otro atractivo de los típicos y tradicionales. Y a la vez llega Pepe Bejarano, paisano nuestro, el periodista de La Vanguardia, con otro proyecto, de unas características más comunicativas, porque él quería poner en valor unas cabeceras digitales y también quería transmitir e impactar con algún vídeo atractivo. En este cúmulo de circunstancias pues surge la posibilidad de hacer un vídeo promocional que dura 9 minutos y que, a diferencia de cualquier otro, tiene una visión a vista de pájaro, como suele decir, de nuestros recursos y de nuestros paisajes. Ahí surge el vídeo que a continuación vais a ver. Y como ya he dicho, es un vídeo promocional de nuestro municipio que dura en torno a 9 minutos, que gracias a la técnica del motorrotor, que es un helicóptero pequeñito que posibilita estas imágenes, estas vistas, pues os van a mostrar unas imágenes inigualables y únicas de nuestro pueblo, de Fuentes de Andalucía. Es una técnica que tiene muy depurada la productora Nimbovisión, que ha sido la encargada de hacerlo. Y bueno, también tiene una perspectiva, como es lógico, un objetivo que es, teniendo en cuenta nuestros recursos patrimoniales y culturales, hemos puesto lo que creemos que puede convertirse potencialmente en recursos turísticos y podemos venderlo, comercializarlo para desarrollar el turismo en nuestro municipio y el desarrollo local, en definitiva, ¿no? Esto es un poco la amalgama que rodea este vídeo y además se le añade elementos muy importantes desde nuestro punto de vista porque le dan un atractivo fundamental, como es la guitarra de Manolo Sanlúcar,
sinfonía andaluza, la voz de Inés Romero y Manolo Prado. Manolo Prado es, no sé si para que lo conozcáis, el presentador de Aldea Global, en Canal Sur. Y por supuesto el guión, que está muy trabajado por parte de nuestro paisano Pepe Bejarano. Todo esto hace que el vídeo que ahora vaya a ver tenga una potencia y una calidad incomparable. Voy terminando, pero por supuesto no quería dejar pasar los agradecimientos. Me gustaría agradecer sinceramente a Producciones Nimbovisión por el trabajo hecho, que estuvieron aquí creo que 3 o 4 días al 100% para que las imágenes fueran lo mejor posible y rápido, porque nos cogía Fitur. A Manolo Prado, desestimado presentador, Inés Romero, Pepe Bejarano, por supuesto, a la comunidad de Madre Mercedaria, la parroquia Santa María la Blanca, Castillo de la Moncloa, la yeguada de Teodoro Erce, la policía local y la oficina de turismo. Me quiero parar aquí porque creo que han hecho una labor encomiable. En particular quiero resaltar a Mariló, Raquel y José Manuel, porque junto con los técnicos y Nimbovisión, la verdad es que son parte y corazón de este vídeo, y desde aquí mi más sincero agradecimiento. Gracias a todos de verdad, porque hemos hecho un buen trabajo. Desde el área de desarrollo local y turismo, desde el ayuntamiento, estamos convencidos, como dice el vídeo, de que Fuentes es ahora un pueblo empeñado en abandonar el ensimismamiento de siglos para encontrarse con el futuro. Y la clave de esto es lo que voy a ver en el vídeo. 3 cuestiones: la recuperación de nuestro patrimonio histórico, la reivindicación de la memoria y el aprovechamiento de las fuentes de energías naturales. Estos son los 3 pivotes de contenido que el vídeo va a intentar mostrar. Espero que os guste y disfrutéis del vídeo, y me despido con una parte, un trocito del guión que dice así: fuentes de Andalucía, fuentes de la memoria, fuentes de la luz, fuentes del calor, fuentes de la energía, fuentes de la solidaridad, fuentes de la sabiduría, fontaniegos. Se ha acallado el ulular del búho que anida en el Castillo del Hierro, y Fuentes de Andalucía despierta en una algarabía de gorriones, palomas, tórtolas, cernícalos. El pueblo emerge con un aire tibio de otoño, suspendido en una atmósfera transparente que invita a volar. Huele a leña encendida, y desde lo alto se acentúan el perfil de los torreones, la silueta del silo, el campanario de las Mercedarias. Y sobre todos ellos, la recién restaurada torre de la iglesia mayor muestra ahora el esplendor de su color original, convertida en un faro que derrama luminosidad sobre los tejados y azoteas. Más que nunca, fuentes de luz y de color. En el patrimonio, auténticas joyas de un singular barroco aparecen repartidas por el casco urbano como si la hubiesen sembrado manos obstinadas en la exaltación de los sentidos. Conventos y casas señoriales mandadas construir por la Iglesia o por las grandes familias del poder en el siglo XVIII. Época del mayor esplendor local. La obsesión religiosa de la permanencia en el tiempo, la ornamentación como escenografía del teatro del mundo y espejo de un poder plasmado en las fachadas, la columna como sostén de todo el orbe, el poder glorificado por los himnos eternos de la filigrana del arquitecto, el disfrute del efectismo efímero del sentimiento barroco que aspira a perpetuarse. Fuentes de Andalucía, fuentes de la memoria, fuentes de la luz,
fuentes del color, fuentes de la energía, fuentes de la solidaridad, fuentes de la sabiduría, fontaniegos. Ocurre a veces que se busca fuera lo que está dentro, pero que pasa desapercibido a fuerza de verlo todos los días. También el futuro de los pueblos con historia suele estar escrito en el presente y el pasado. Fuentes es ahora un pueblo empeñado en abandonar el ensimismamiento de siglos para encontrarse con el futuro. La clave es la recuperación de un patrimonio histórico largamente olvidado, la reivindicación de la memoria y el aprovechamiento de sus fuentes de energía natural. Del Castillo del Hierro, de origen árabe, al Castillo de la Monclova, de origen cristiano y medieval. Castillo por el que no parecen haber pasado 7 siglos. Sobre una civilización, otra y otra. Todas bienvenidas a estas tierras generosas. Cultura es aquello que queda cuando se ha olvidado todo lo aprendido y se ha perdido todo lo atesorado. Fuentes es lo que ha quedado del paso de todas las civilizaciones. Ubúlcula turdetana antes que Villa de Fuentes. En ella se asentaron en la noche de los tiempos quienes llegaron a estas tierras situadas entre las cuencas de los ríos Genil y Corbones. Fueron bienvenidos y fueron bien hallados. Vía Augusta de los romanos en tránsito a Itálica, Gades o Baelo Claudia. La villa de Fuentes, reconquistada en 1246, adopta el nombre de Fuentes de Andalucía a partir del siglo XVIII, y sus latifundios se mantienen ligados a apellidos de Alto Abolengo, Pérez de Guzmán, Gil Bocanegra, Duque del Infantado, Marqueses de Nervión, Camino Real de Diligencias. Fuentes de las Fuentes, a caballo entre Sevilla y Córdoba, a caballo de los pura raza y de los paneles capaces de convertir en riqueza lo que antes fue maldición de un sol de injusticia. Tradición y modernidad mano a mano.
Hacia poniente, el cielo se incendia poco antes de que el sol se esconda por los cerros de San Pedro. Desde la altura, los tejados repiten el eco de los ladridos, mientras poco a poco se va haciendo hueco el silencio solemne que anuncia el espectáculo de las estrellas. Ni con la noche, las sombras oscurecen el universo de Fuentes de Andalucía. Bueno, pues ahora el prologuista del libro, don Jesús Serro, también uno de los historiadores, cronistas de aquí, de nuestro pueblo, Fuente de Andalucía, pues es el que va a disertar también sobre este libro que tenemos aquí en la presentación, el libro de Fuente de Andalucía, una mirada al pasado. Buenas tardes. Yo voy a ser breve en mi intervención, solamente decirles que hace bastantes días, pues yo estaba en casa, se presentó Francis para ofrecerme ser el prologuista de su libro. Para mí fue una gran satisfacción, primero una sorpresa, después una satisfacción por un doble sentido. En primer lugar, porque prologar un libro, y más un libro de historia, por una persona que he dedicado mis años de enseñanza a difundirla, a enseñarla a los alumnos, pues suponía un doble motivo de intentar hacerlo lo mejor posible. Y en segundo lugar, porque el haber sido el autor del libro un alumno mío, pues resultaba de alguna forma satisfactorio para mí, porque no había caído en balde, en tierra yerma, como dice el Evangelio, la semilla que yo había implantado en mis alumnos. Por lo tanto, para mí fue de una enorme satisfacción. Indudablemente, esa doble satisfacción pues, me motivó a tener que leerme el libro, porque para prologar un libro pues, hay que leérselo, a ver de qué va. Y entonces yo, en esa lectura minuciosa, hecha con cariño, porque procedía de quien procedía, pues vi que el libro, el Fuentes de Andalucía, una mirada al pasado, tomo segundo, yo ya había leído el primero, vamos, lo tengo en casa, no es que lo haya leído, es que lo conservo, lo tengo en casa. Pues vi que estaba muy bien estructurado. Estaba bien estructurado porque no se saltaba de un lado a otro, sino que iba parte a parte. Es decir, cada capítulo que él pone, pues lo desarrolla de una forma factible, de una forma amena, de una forma pausada. Y no se salta de una parte a otra, sino que lo va estructurando perfectamente. Por lo tanto, tenemos ante nosotros, si ustedes lo han visto, lo han cogido, y si no, pues cuando lo tengan en sus manos, verán que tiene una cantidad de contenidos muy bien configurados, sabiendo ponerlos donde tiene que ponerlos. Y es de una forma amena.
porque como precisamente resulta que el libro está basado principalmente en la fotografía, pues eso hace que el lector lo vea, sienta, sea para él más ameno en su lectura, no un mazacote, y por lo tanto cualquier lector, aunque no le guste mucho la historia, pero sí le gusta reconocer parte de su pasado o parte del pasado de Fuentes, y entonces eso le va a incitar a seguir leyendo, porque no porque sea fotografía no tiene contenido histórico, sino que el contenido histórico está basado en precisamente el desarrollo de la fotografía. Es decir, él va poniendo sus fotografías y va desarrollando la historia de Fuentes, apoyándose gráficamente en esa fotografía. Por lo tanto, van a tener ustedes, o si lo tienen, lo tendrán ustedes ya, en un libro que contiene, me parece que aproximadamente unas 500 o 550 fotografías, y por lo tanto nos permite ver desde la historia del siglo XIX hasta la historia de nuestros días. Así que hay fotografías de todos los tipos. Y al mismo tiempo no solamente se basa en el desarrollo de una parte importante del pueblo, sino que va pasando por la historia, las tradiciones, el urbanismo, los oficios, es decir, por eso es ameno, porque es diverso en su contenido. Y al ser diverso su contenido, pues como decía Miguel, pues habrá fotografías en que nos encontremos con ellas, y eso hace que nos sintamos parte del libro. Por lo tanto, es también enriquecedor para los habitantes de Fuentes, porque muchos de ustedes pues se encontrarán en esas fotografías, porque estaban en el momento oportuno donde se hizo la fotografía, o porque han colaborado ustedes en entregarle la fotografía al autor, que la ha reflejado luego en el libro. Por lo tanto, cada fotografía lleva a su vez una nota aclaratoria, un contenido aclaratorio, y ese es precisamente el valor que tiene, porque yo puedo ver la fotografía, pero si no me dicen lo que quiere significar, pues veo una fotografía solo. Pero la fotografía es la base para, junto con la explicación, ir comprendiendo la evolución histórica de Fuentes. Y eso es lo que ha pretendido, o creo que haya pretendido el autor. Y ya para terminar, yo quiero decirles que es otra forma de hacer historia. Sí, hay distintas formas de hacer historia, y él ha escogido una forma diferente a como los historiadores estamos habituados a hacer la historia, que es coger y escribir y escribir y escribir. Y él ha cogido y basándose en esa fotografía, pues ha descrito esa historia. Por lo tanto, yo lo único que quiero transmitirles a ustedes, con esto termino, es que la mejor forma de valorar el libro y de recrearse en él es que lo tengan ustedes en su poder. Es una maravilla, para mí lo fue, y por eso se lo quiero transmitir. Muchas gracias. Vamos a ver otro vídeo ahora.
Bueno, pues ahora, después de haber visto el vídeo tan ilustrativo, ¿no?, ¿quién mejor que el propio autor sea el que nos termine disertando sobre su propia obra? Francis, con todos ustedes. Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Así citó el poeta latino Marco Valerio Marcial, y hoy traigo sus palabras a esta puesta de largo de mi último trabajo bibliográfico, el segundo tomo de mi gratificante proyecto Fuentes de Andalucía, una mirada al pasado. Buenas tardes a todos y espero que estéis disfrutando de este acto que conjuntamente hemos organizado con el área de turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía en este cenobio, con vida propia, desde que fuera fundado en 1620 por los marqueses de Fuentes y en el que tan amablemente hoy nos acoge su comunidad de madres mercedarias. Tras la pormenorizada presentación de la obra que ha realizado el profesor Cerro Jiménez, quien gustosamente accedió a mi petición para prologar el libro y con el que no solo me une el amor por este pueblo y su historia, ya que durante mi infancia y adolescencia fue mi maestro en las etapas de primaria e instituto, y la visualización del audiovisual promocional, ya poco me queda a mí que hablaros de esta obra. Sois vosotros, que muchos ya bien conocéis el libro por los ratos que le habéis dedicado a lo largo de este mes que el mismo lleva disponible, a los que os pudiera invitar a hablar de la publicación, del mismo modo que durante estos días me habéis ido comentando. Su más de medio millar de imágenes a lo largo de estas 300 páginas lo convierte en algo más que un álbum de fotografías antiguas locales. Es un retrato etnográfico de un pueblo con siglos de historia. La simple visualización del libro da pie a multitud de recuerdos, vivencias e historias particulares que evocan en la memoria de cada uno de nosotros un tiempo pasado, por lo general cargado de nostalgia. Con este segundo volumen, salvo la deuda del compromiso adquirido con mi pueblo cuando en agosto de 2010 vio la luz el tomo 1 de este propósito, que fue premiado hasta con 3 ediciones. Deber satisfecho y reto personal superado, pues aun cuando la investigación local me fascina y cualquier nuevo hallazgo, por insignificante que sea, me alienta, ilusiona y enriquece, el trabajo no va exento de sacrificios y ha tenido que ser compaginado con lo no poco e importante que ha acontecido en mi vida personal en estos 40 meses que separan este acto del celebrado entonces. De nuevo, han sido cuantiosos los fontaniegos que se han volcado con este cometido y me han prestado su impagable contribución, a los que tengo que agradecerles ese afán de compartir sentimientos particulares, guardados con cariño en el más querido rincón de la casa. Los que han ayudado encontrarán satisfacción en la prolongación de sus recuerdos y los que no han tenido esa posibilidad se sorprenderán gratamente con las imágenes que se ofrecen y en las que, en muchos casos, pueden verse reflejados. Cientos de fotografías han quedado atrás. La limitación de espacio nos ha llevado a desarrollar una ardua selección con el objeto de cubrir todos los campos y lograr la máxima heterogeneidad a lo largo del libro, enriqueciendo de este modo el mismo. Y aun cuando la principal protagonista de la obra es la imagen, como autor tengo que manifestar la relevancia de las aportaciones históricas que la investigación nos ha dado y la importancia que he procurado de nuevo que tomen las partes textuales del mismo. El libro nos ofrece conocer la importancia de Fuentes en el pasado, dada su estratégica situación al pie de la vía Augusta y en pleno carril de la Lana, provocando su citación en numerosas publicaciones de caminos e itinerarios de la época. Saber de las ventas, de las puertas y accesos a la villa y de las vías pecuarias, hoy ya muchas reducidas a caminos. Por medio de estas páginas nos adentraremos en una nómina de reyes, santos, ilustres que pisaron estas tierras,
en la historia del viejo monte de Clovio y su intento de repoblación en el siglo XVIII y de cómo era Fuentes a finales de la centuria XVIII, mientras los bandoleros hacían de las suyas en sus mejores tiempos. La obra nos aporta también la trama, que da para casi una novela, de las vicisitudes del famoso libro de retratos de Francisco Pacheco y el médico de Fuentes Vicente Avilés, y el relato del incendio que en 1858 asoló esta iglesia que hoy nos acoge. Del mismo modo, el volumen profundiza en una nutrida relación de biografías de destacados fontaniegos de hecho o de derecho, y nos relata e ilustra accidentes ferroviarios en crónicas periodísticas, la vida de estamentos agrarios como el Silo de Cereales o la cooperativa Nuestra Señora del Rosario, y el sentimiento religioso de un pueblo por medio de la particular devoción al Señor de la Salud. Otra de las novedades gráficas que el libro acoge son las fotografías, estas recientes, de parte del interior de las canalizaciones subterráneas de la Fuente de la Reina. Y así podría seguir y seguir comentando aspectos de la obra, pero no es mi intención excederme. Solo me queda, porque quiero y debo, aun cuando pueda sonar atópico, mostrar mi más enorme pública gratitud a todas y cada una de las piezas que han confeccionado este puzzle, pues para componer el mismo sois muchos los que habéis contribuido para que este volumen pueda llegar a las manos de cientos de fontaniegos, tanto de la propia localidad como aquellos que, aun cuando se encuentran lejos, llevan a gala por cualquier parte del mundo su condición de hijos de Fuente por los cuatro costados. Gracias a vosotros, fontaniegos del ayer, del hoy y del mañana, a los que me habéis abierto las puertas de vuestra memoria y el cajón de los recuerdos, haciéndome partícipe en primera persona, a quienes bien han soportado mis ausencias, eternos cómplices de mis proyectos y que ilumináis mi existencia con vuestras sonrisas, a los que han dedicado su tiempo en distintas tareas por mí encomendadas, a los patrocinadores que han hecho posible la edición y a cuantos durante todo este tiempo me habéis alentado en mi tarea soñando con este momento. Gracias, queridas madres mercedarias, por acogernos hoy en vuestra santa casa. Gracias, Miguel, Francisco y Jesús, por vuestras palabras y apoyo incondicional, y gracias, Fuentes, por vuestra asistencia. Gracias también a los compañeros de la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales que hoy me acompañan aquí hoy. Ojalá este libro os haga disfrutar viajando a nuestro pasado, por reciente que sea, y en él encontréis un rato agradable de lectura y entretenimiento, de cultura e historia. Es lo que más puede satisfacer a un autor. Muchas gracias. Hablamos con Francis J. González tras la presentación de este libro. Lo que he observado, sobre todo en el tramo final de tu presentación, te he visto emocionado, Francis. Pues sí, la verdad es que es mucho tiempo, son muchos ratos, muchas horas dedicadas a la investigación, y siempre la presentación de un libro, pues para un autor es un momento muy importante. Y además, en una serie de circunstancias, el libro ha salido a la venta también un poquito antes y pues ya pudo llegar el momento para hacer también su presentación. La historia es cíclica, la historia se suele repetir. En tu caso tiene una paradoja que se repite, se forma ahí un círculo entre el prologuista de tu libro, que en su día fue maestro tuyo y ahora se ha convertido un alumno suyo en el escritor de este libro histórico y su maestro en prologuista. Pues sí, para mí, yo no tuve duda desde que estaba trabajando, él no lo supo hasta última hora, pero desde que estaba trabajando en el tomo 2, yo quería que él fuera por una serie de motivos, porque fue mi profesor, mi maestro, mi profesor de historia, y también porque pocos como él conocen a fondo la historia de nuestro pueblo, y él, sin duda, tengo mucho que aprender de su trabajo y su dedicación y su esfuerzo por la cultura y por la historia y por la educación en Fuentes. ¿En sí tienes alguna expectativa que te hayas marcado, que te haya pasado por la cabeza con la publicación de este libro? Fuera parte fundamentalmente, evidentemente, de que llegue la cultura y la historia a todos los fontaniegos. Pues bueno, el libro ya como se ha manifestado en el acto, lo ha destacado también don Jesús, pues no es un simple libro lleno de contenido textual. Entonces eso, de una manera más gráfica, puede llegar a que
un mayor número de gente pueda saber más de la historia de nuestro pueblo. No limita solamente a los verdaderos amantes de la historia, sino que a lo mejor hay gente que incluso no sepa leer el libro, pero sí con el libro, viendo la fotografía, va a disfrutar mucho y a saber más cosas de detalles y retazos de la historia de nuestro pueblo. Ha sido mucha la gente que ha colaborado contigo para hacer realidad este sueño tuyo. ¿Qué mensaje le mandamos a todos aquellos que han colaborado y que te han ayudado en esta causa, obra literaria? Pues, como es lógico, el libro no tendría sentido sin la aportación de esas fotografías que gente que se me ha ofrecido después de haber visto el tomo 1 y gente que yo he ido buscando por ciertas características de tener familiares o relacionados con algunos temas y demás. Son en torno a 100 personas las que me han abierto las puertas de su casa. Como yo digo, sus cajas de lata de carne de membrillo y sus cajones, sus baúles, y donde hay muchas cosas, muchos sentimientos personales y no todo el mundo está dispuesto a ello, y la verdad que conmigo todo el mundo se ha portado muy bien. Y en el libro aparecen 550 fotografías, pero la recopilación ha sido mucho mayor. De ahí se ha hecho una ardua selección, porque como normal todo no puede entrar en la publicación. Has tenido que pasar muchas horas pensando, debatiendo, dándole vuelta a la cabeza. ¿Cuáles son algunos de los detalles que se te ha pasado por la cabeza en esas horas en el cual has recorrido y has hecho un viaje realmente por la historia fontaniega mientras elaboraba esta obra, Francis? Pues yo ya he hecho mención también. Este tomo 2, aun cuando estaba acabando el 1, yo ya lo tenía en mente porque tuve que dejar cosas atrás. Hubo temáticas y capítulos que han salido ahora, pero ya que en su momento estaban escritos. Pues el problema es que son tantos temas de los que se tratan que no se puede profundizar en todos. Se tratan un poco así en lo harto. Y me gustaría haber profundizado en algunos temas más. Pero tampoco la capacidad del libro no ha dado para más. Tú que has hecho ese viaje por la historia, ¿qué cambio más radical ves o crees que ha habido desde, como has comentado en la presentación, la fuente dieciochesca siglo XIX? ¿Qué cambio más radical notas en ese viaje en el pasado con respecto a la actualidad? Bueno, con una simple visualización del libro ha habido cambios en todos los sectores, desde el urbanismo del pueblo, las personas, las ropas de las personas, las costumbres, las fiestas, todos los temas que se han ido tratando tratamos épocas muy dispares, principios del siglo, algo de la convulsa década de los años 30, toda la dictadura franquista, llegamos hasta la transición. Son épocas muy distintas, a pesar de menos de 100 años, pero el siglo XX ha sido un siglo muy variopinto. Vamos a poner un poquito más filosófico, un poquito más profundo. Francis, de todos estos cambios, ¿qué crees que debería haber cambiado y qué cosas crees que no deberían haber cambiado? Bueno, me pilla un poco así. ¿Qué creo que no debería haber cambiado? Pues ese sentido de pueblo que había antes, ese sentimiento, todo el mundo se conocía, esa sencillez, la sencillez de entonces. Eso es lo que quizás puedan anhelar más la gente que lo conocieron. Nosotros prácticamente somos jóvenes y no podemos apenas rememorar eso. Si te pasa algo por la cabeza que sí crees que debería haber cambiado, que se haya perdurado, algo de la historia que tú hayas visto y hayas dicho, esto si no hubiera sucedido, si no hubiera pasado, pues ciertamente hubiera sido mejor para la historia actual o presente. Ya lo he dicho, si los acontecimientos de la década de 1960 no hubieran pasado, pues sería mucho mejor para todos. ¿Crees que alguien en un futuro hará un Fuente de Andalucía, una mirada al pasado, empezando por estos tiempos ahora presentes? ¿Lo hará? Y si lo hará, ¿qué crees que destacará? ¿Qué crees que sacará de este tiempo ahora tan actual dentro de, por ejemplo, 100, 200 años? Bueno, en el momento que nos encontramos, los avances tecnológicos que tenemos, yo no sé si dentro de X años los libros como tal se seguirán publicando en papel. Yo, los libros electrónicos, el internet y tantos medios, no lo sé yo si ese momento llegará, como con el soporte que conocemos nosotros. Y ya por último, un mensaje haciendo una predicción al futuro. Fuente de Andalucía, una mirada al pasado, tomo 3. Bueno, no lo descarto, no cierro la puerta, pero bueno, ya es mucho más difícil porque son muchos temas lo que se han tratado en los dos tomos, que son en torno a unas 700 páginas los que suman los dos tomos, y
no lo descarto, pero quizás no tampoco en un periodo de tiempo quizás mayores, más extenso. Pero de momento dejo la puerta abierta, pero aquí, a disfrutar de lo que tenemos ahora mismo en la calle.